Saludamos también a nuestro economista de cabecera, Santiago Niño Becerra. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo has pasado la Nochebuena? Bueno, bien. Además, aquí en Cataluña yo me beneficio de lo mejor de dos mundos. En Cataluña no se celebra la Nochebuena y sí muchísimo totalmente la Navidad, y yo celebro las dos cosas. Tú todo lo que puedes, cual, pues ¿no? bueno, genial. Me encanta ese plan. Oye, Santiago, quería empezar. Hay 200.000 trabajadores, más o menos, según trabajadores de pymes, de baja por COVID. Ahora mismo está reunido el Consejo Interterritorial para tomar una decisión sobre la reducción de las cuarentenas. Yo no sé si estas medidas que se están planteando van directamente encaminadas a proteger la economía, ¿y tú cómo lo ves? Bueno, a ver, yo evidentemente de sanidad no sé nada, y yo doy por supuesto que se acordará, se decidirá lo que sea mejor. Ahora, lo malo que tiene esta enfermedad es que la COVID y la variante, me da lo mismo, es que al margen de mascarilla y medidas de distanciamiento, etcétera, etcétera, lo que mejor va para frenar el contagio es el aislamiento, y es moverte lo menos posible. Cosas o medidas o políticas que van fatal para la economía. Y encima, más fatal para una economía como la española, en la que el 25% de su PIB lo generan actividades que requieren mucha movilidad y aglomeración de personas. Evidentemente pienso en el turismo, en la restauración, en el ocio, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es una situación realmente muy, muy mala. No sé, en el Reino Unido están tomando, sobre todo en Inglaterra, en Escocia, en Gales, en Irlanda del Norte no tanto, pero sí el reducir, van a una situación intermedia. En España son 10 días, en Estados Unidos quieren implantar 5, sí. Allí en Inglaterra quieren implantar 7. Claro, la idea es llegar a convivir con la enfermedad, y lo que sí que se está poniendo muchísimo el acento en Inglaterra es en la vacunación. Pensemos, por ejemplo, que de cada 10 personas ingresadas en UCI, 4 no están vacunadas. Entonces, claro, si se combinan las dos cosas, igual sí que es y digo igual, pero insisto que yo de sanidad no sé nada, Bueno, hay que tener en cuenta también qué se está haciendo en Estados Unidos y cuáles son las circunstancias de Estados Unidos, que muchas veces pues se traslada todo, ¿no?, sin ver que hay una gran preocupación por la economía allí, que hay unas elecciones de medio término que van a ocurrir en julio, que Biden está perdiendo popularidad a un ritmo acelerado, y que pues esta medida, cortar la cuarentena, pues lo que hace es que pues no haya escasez de trabajadores. Hemos visto que se han cancelado vuelos últimamente porque no había pilotos, estaban contagiados. Entonces se le da prioridad a la economía, incluso de hecho en la CNN hace poco he leído que si tienes las 3 dosis de la vacuna no tienes que aislarte de ninguna manera, o sea, ni siquiera hay cuarentena, lo cual pues contradice todas las opiniones sanitarias que tenemos. Entonces creo que también hay que tomar pues todo lo que se apruebe en Estados Unidos con un poco de cautela y ver qué se está haciendo y cuáles son las circunstancias de ese país, ¿no? También yo creo que tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos no hay el sistema de protección social que tenemos en España, que nos podemos coger una baja si estamos enfermos. Efectivamente, y tampoco hay un gasto en las arcas públicas si digamos que esta variante sigue su curso, mucha más gente se contagia y se colapsa pues los hospitales, etcétera. No hay una sanidad pública que lo cubra, ¿no? Entonces sería incluso más negocio para la privada. Entonces, claro, traducir estas medidas sin tener en cuenta que pues las circunstancias de cada país, a mí me parece siempre un poco arriesgado. Santiago, yo no sé si nos empezamos a plantear el ralentizar la economía o si, como dice el presidente del gobierno, podemos llegar a un equilibrio. Bueno, a ver, es que yo creo que todo vendrá a partir de cómo evolucione la enfermedad, como ha comentado antes
el profesor, no recuerdo su nombre, el experto Alfredo Corel en virología, ¿no? Es decir, yo creo que todo evolucionará, dependerá de esto. Yo lo que sí que percibo en la calle, porque a mí me gusta hablar, o sea, yo creo que hay dos sectores profesionales que son ideales para palpar la calle, ¿no? Uno son tema de camareras y camareros de restauración, y luego también taxistas. Entonces a mí me gusta mucho hablar con esos profesionales porque, insisto, ven la calle. Y en la calle hay temor. O sea, me comentaba hoy concretamente una persona de una tienda de ropa femenina, para más detalle, que había sido todo muy malo, el otoño muy malo, a nivel de ventas me refiero, sí. Y que a partir de finales de noviembre, principios de diciembre, se había animado mucho, sobre todo pensando en las celebraciones de Navidad, cenas de empresa, fiestas de finales de año, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice que desde que ha habido la explosión esta de esta variante Omicron, las ventas se han hundido otra vez. Claro. Entonces hay temor, o sea, hay temor, o sea que yo creo que un poco la población, por esto los políticos, quien toma las decisiones, los expertos, han de intentar ajustar lo máximo posible, que seguro que ya lo hacen, ¿no? Pero incluso más porque la población vive muy pendiente de lo que se dice y de lo que se hace. Quería preguntarte, el Consejo de Ministros ha aprobado ya la reforma del mercado laboral tras el acuerdo que alcanzó el Gobierno con sindicatos y empresarios. ¿Crees que va a corregir la temporalidad? A ver, que la va a corregir en términos estadísticos, eso segurísimo. Es decir, ya hay estudios al respecto que apuntan a que es posible, o con toda seguridad, cerca de 350 a 400.000 trabajadores y trabajadoras que ahora son temporales, dejarán de serlo. Lo que pasa es que la gran mayoría de estas trabajadoras y estos trabajadores, apuntan los estudios, pasarán a lo que se llama fijos discontinuos, es decir, que es un contrato indefinido, pero que en el fondo, lo que supone también es otra temporalidad. Por eso decía que en términos estadísticos segurísimos, pero si lo que se buscaba era que esa parte de tiempo de trabajo que estas personas o de su carrera profesional están no trabajando porque no son demandados, pues dejarán de tener el rótulo de temporalidad y pasarán a estar en la parte que no trabajarán de su contrato fijo discontinuo, con lo cual poco vamos a ganar. Claro, o sea, se puede corregir la temporalidad, pero eso no implica que vaya a corregir la precariedad. Exactamente. Entonces el gran problema que tiene, o sea, España tiene dos problemas que arrancan ya del siglo XIX. Uno es la estructura de PIB de España, y otro es el modelo productivo. El modelo productivo se ha hablado de él, ya desde el fin del franquismo, ¿no? Y en la transición empezó a hablarse de él. El primer gobierno del PSOE lo trató bastante, luego después decayó, luego volvió otra vez, luego decayó. La estructura del PIB de España está basada en el sector servicios, y en el sector servicios, como decíamos antes, ¿no? Muchos tienen una alta estacionalidad, y por otra parte son de medio y bajo valor añadido, con lo cual evidentemente se juntan las dos cosas, ¿no? Por un lado, no digamos temporalidad, porque ahora ya no es legal decir esta palabra, ¿no? Pero no sé, o casi no es legal. Digamos que la actividad no necesita de forma permanente a una serie de personas, a una serie de factores de trabajo. Y por otro lado, cuando lo necesita, es un trabajo en mucha medida de bajo
valor añadido, con lo cual tiene una baja remuneración, lo cual implica un bajo nivel de consumo, un bajo nivel de cotización social, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que habría que buscar, que yo sinceramente, si me preguntas cómo, te diré que no lo sé, o sea, el problema no es tanto el nombre que le pongamos al contrato, sino que la fuerza de trabajo, la población activa, esté permanentemente ocupada. Es decir, si una persona que ahora se le contrata en un hotel en mayo y en octubre se le dice, bueno, en fin, adiós, buenas tardes, o que vaya bien, ya nos veremos, porque se ha acabado la temporada turística, que ahora es temporal, se le pone el rótulo de fijo discontinuo, y hasta mayo del año que viene esta persona no volverá a ser llamada, pues mal asunto. Poco habremos solucionado. Sí, no va a corregir la precariedad, eso está claro. Decías, la actividad no nos necesita a los trabajadores de forma permanente. Yo no sé si habéis visto la noticia de que Amazon va a traer a España su primer supermercado sin cajeros. Esto en Washington ya existe, yo no sé, Azahara, si en Filadelfia lo has visto ya. Hay muchísimos, sí. De hecho, es que se están sustituyendo muchísimos trabajos por máquinas, ¿no? Que es uno de los miedos ahora en el mercado laboral, yo creo que de todo el mundo. La automatización que vamos a hacer sin gente. En Estados Unidos eso es súper habitual, lo de ir al supermercado y, bueno, tú pasas por caja. Es mucho más barato, además. Para ellos se ahorran muchos sueldos porque, además, bueno, la gente suele ser bastante honrada. Y está ocurriendo en muchísimos sectores también. Ahora con la pandemia yo creo que la tendencia se ha acelerado incluso. Nos hemos adaptado más a las tecnologías. Está ocurriendo incluso en profesiones como el periodismo, ¿no? Que yo nunca habría pensado que pudiera ser posible, pero hace poco leía que hay algoritmos escribiendo artículos y los escriben muy bien, de hecho, ¿no? No pueden entrevistar, pero sí que pueden escribir artículos. Creo que es una de las amenazas. Santiago puede aportar más, pero a ver qué le parece a él, pero creo que ahora en el mercado laboral, ¿qué vamos a hacer con esta automatización? Bueno, yo creo que Amazon, precisamente se estaba discutiendo mucho sobre esto, si Amazon es una empresa tecnológica o es una empresa logística de suministros. A ver, centrándonos en el tema de las tiendas, Amazon lo que ha desarrollado ha sido un software, caricaturizo, Sí. Ha desarrollado un software, ha desarrollado una app por la cual, haciendo una serie de cambios, entre comillas o entre paréntesis, inversiones en una tienda, se puede sacar a todo el personal. Esta tienda evidentemente baja sus costes en vertical, al margen de que la gente sea más o menos honrada, evidentemente existe un control. Lo realmente interesante que ha hecho Amazon, bajo mi punto de vista, es que ha desarrollado un software, ha desarrollado un conjunto de aplicaciones, un algoritmo, llamémoslo como queramos, un desarrollo informático por el cual se elimina a todo el personal de una tienda y se sustituye por unas inversiones, evidentemente, en esta tecnología. Unas inversiones que yo no sé si Amazon, yo estoy seguro que esto se ha puesto encima de la mesa, pueda licenciar a través de alquileres, franquicias, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, podrá ser más o menos compleja en función del tipo de tienda. Claro, si esto es así, habrá una cantidad de tiendas que van a barrer a su personal. Claro. Lo van a barrer. Decía Zara, ¿qué vamos a hacer con esta automatización? Y se lo quiero trasladar a Lucía Velasco, que es economista, que ha sido miembro de la Comisión Europea sobre el futuro del trabajo y que es autora del libro Te va a sustituir un algoritmo. Lucía, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nos va a sustituir un algoritmo? Bueno, es una pregunta el título del libro y justamente a lo largo de él intento dar algunas respuestas. Yo soy optimista y creo que sustituir probablemente no, pero tendremos que convivir con ellos. ¿Cómo? Porque tendremos entonces que entiendo, cambiar el modelo de producción, pero además
a una velocidad impresionante, porque los cambios ya los tenemos aquí, ya tenemos supermercados en los que no vamos a tener que contactar con seres humanos, digamos. Sí, las posibilidades tecnológicas están ahí, lo que pasa es que yo apuesto por gobernar esa tecnología y que no nos marque el ritmo, sino que se lo marquemos nosotros en la medida en que podamos absorberlo, ¿no? Y justamente el ejemplo de los supermercados es muy buen ejemplo, porque creo que las empresas, además de ganar beneficios, que obviamente es absolutamente legítimo, tienen una función social también que cumplir, y no puede ser que de repente desaparezcan, ¿no?, todas las cajeras, porque además son mujeres, del panorama, porque les sale más barato tener algoritmos. Tenemos que hacer que la tecnología responda a los intereses de las personas, y su velocidad de adopción tiene que ser la que nos convenga. Y perdona si soy agorera, pero ¿tú crees que estamos en ese camino, el de regular todo esto, o todo lo contrario, como decía Zara, en Estados Unidos, que lo estamos viendo, ¿no? Nos está buscando salidas, por lo menos aparentemente, a estas personas que trabajan, por ejemplo, en los supermercados? Pues justamente ese es uno de los alegatos que hago en el libro, que no le estamos dando la importancia que se merece al tema de la automatización. Normalmente lo despachamos con bueno, aquí no hay de qué preocuparse, si se van a crear más empleos, algunos se destruirán, otros se crearán y la cosa nos irá bien. Yo creo que no es tan simple, que no se van a crear los mismos empleos que se van a destruir, y que tenemos que ocuparnos de las personas que van a haber transformado su empleo, obviamente. Claro. Un dato: se espera que en los próximos 4 años el 43% de las empresas van a reducir sus plantillas, se subcontratará, la producción se llevará a otros países y se necesitarán más perfiles tecnológicos, bueno, como apuntas en el libro. ¿Esto va a generar más precariedad? Indudablemente, porque yo creo que una de las fuentes de la precariedad es la necesidad. Entonces, cuando hay mucha gente necesitando trabajo, aceptan lo que se les ofrezca, ¿no? Esa es la tristeza de no ser absolutamente contundentes con las condiciones laborales dignas y no tolerar modelos abusivos y explotadores de personas. Pues no sé, Santiago y Zara, como no nos vemos, si tenéis alguna pregunta para Lucía, pero es que a mí panorama que me imagino me pone los pelos de punta. Yo estuve leyendo... Perdona, Santiago. No. Estuve leyendo anoche el libro, de hecho, y bueno, me pareció fascinante. Y una de las cosas que hice en un capítulo es qué va a pasar con los derechos laborales, ¿no? Y si volvemos al caso de Amazon, pues tenemos unos trabajadores cualificados, llamados cualificados, que tienen pues el control tecnológico, que diseñan un software, pero Amazon, no nos olvidemos, necesita un ejército de repartidores, de gente que está trabajando en los almacenes, de gente que está conduciendo furgonetas, o sea que no todo es la tecnología, ¿no? Esa mano de obra es muy, muy necesaria, y lo que está haciendo es privarlos de derechos completamente, ¿no? De unos salarios muy bajos, en Estados Unidos pues sin bajas por enfermedad, sin sanidad, etcétera. Entonces esto pues es un problema grave, ¿no? Que una persona o que un grupo reducido de personas controle la tecnología y que lo que se cree pues sea trabajo mal pagado, trabajo muy precario, sin derechos laborales. Una pregunta para Lucía: ¿cómo podemos empezar a prepararnos, ¿no?, como sociedad para esto y reivindicar estos derechos laborales que están desapareciendo y que van a desaparecer incluso más rápido, ¿no?, con la automatización? Pues me parece muy acertada la pregunta, y yo creo que desde Europa también se la están haciendo. Por eso justamente hace una semana presentaban un paquete regulatorio para proteger a las personas que trabajan en plataformas, que no solamente son los repartidores, sino es toda una nueva realidad laboral que justamente pues está desarrollando al margen de la ley que nosotros conocemos, porque la ley está hecha para la localización y más pensada en la industria, y esto es algo que se escapa, mucho más ubicuo y que nos cuesta aterrizar, ¿no? Y sin duda alguna tenemos que estar seguros que la tecnología no controla a las personas, que no decide sobre ellas, que no se puede utilizar esto que se llama la gestión algorítmica. Y yo, desde luego, reivindicaría que no se puede ceder ni un milímetro en las condiciones laborales dignas de las personas que trabajan en estas empresas y en cualquier otra, porque al final vamos a un modelo laboral dual, en el que hay unos pocos que son los que diseñan la tecnología, que además en su mayoría son hombres blancos, que ganan muchísimo dinero,
y luego una cantidad de proletariado digital que vive en unas condiciones inhumanas y que les cuesta, no te digo ya llegar a final de mes, sino sobrevivir el día a día, porque un proyecto vital ni siquiera se lo pueden plantear, y es que no lo podemos permitir. Santiago. Bueno, yo creo que aquí estamos ante una dicotomía que de hecho ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora el abanico se nos ha cerrado, ¿no? A ver, en los últimos 2000 años la historia demuestra que el avance tecnológico no se puede detener. Es decir, se puede enlentecer a base de leyes, a base de regulaciones, pero el avance tecnológico no se puede detener. Es incontenible, porque está vinculado a cosas que son muy humanas, ¿no? La curiosidad, la inventiva, la investigación, etcétera, etcétera. Entonces, Europa vivió, salvando las distancias, una situación bastante semejante a la que se da ahora con la tecnología a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX se vio que sobraba, y lo digo con todas las letras, sobraba una masa enorme de personas porque su trabajo no era necesario. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tecnología implementada en aquel momento ya era capaz, con una cantidad determinada de trabajadoras y trabajadores, básicamente trabajadores entonces, fabricar y suministrar la cantidad de productos que el poder adquisitivo de entonces podía asumir. Bueno, la solución entonces, ¿cuál fue? Bueno, pues una inmigración masiva hacia América, sobre todo Estados Unidos. Pensemos que entre 1855 y 1913, 50 millones de europeos emigraron a América, básicamente a Estados Unidos. Entonces, bueno, digo solución entre comillas, pero claro, la migración y más en aquellas circunstancias era absolutamente trágica, ¿no? Pero es que ahora esta emigración no es posible, es decir, no existe otro Estados Unidos para emigrar. Bueno, hay todo un territorio digital por conquistar en el que no estamos. Yo creo que sí que se pueden buscar soluciones hacia adelante y hacia el futuro, y no necesariamente pensar que lo que pasó en el tiempo atrás pues nos va a dar la respuesta a esto. Habrá que pensar de otra manera, quizá. Claro, ya, pero el gran problema es que también la historia demuestra que la tecnología cada vez es más barata, más sofisticada y más fácil de usar. En consecuencia, cada vez, volviendo al ejemplo de Amazon, ahora no, pero igual dentro de 5 años esa tecnología para informatizar las tiendas y eliminar al personal es muy barata. Entonces, claro, una persona que haya estado despachando tras un mostrador durante 20 años, que tenga 45 años, 50, ¿cómo se recicla esa persona en un mundo totalmente tecnológico? Es complicado esto, ¿eh? Claro, la cosa es, por ejemplo, en ese sentido, ¿qué cabida tienen los trabajadores, pues no sé, por poner una edad de 50 años para arriba o de 40 años para arriba en este mundo nuevo, ¿no? Bueno, yo creo que tiene cabida todo el mundo, y si no, tenemos que hacérsela. O sea, lo que tenemos que estar seguros es que cabe todo el mundo y que nadie se queda descolgado. Seguramente haya una parte muy pequeña de la población, no ya de 50, que cualquiera que tenga 50 años nos va a matar porque los consideramos ya como muy mayores, sino gente de edad bastante más avanzada y con unas capacidades concretas que sea difícil para estas personas hacer una transición, y entonces, bueno, hay que ocuparse de que no les falte de nada y incluirlos en esta transición digital que tenemos que hacer. Ha sido por poner una edad, y yo no llego a los 40 y también me incluyo en ese grupo de no sabría qué hacer. Si ahora ponen aquí un algoritmo y empieza a escribir guiones y a hacer mi trabajo. Tenemos, fíjate, la protagonista del libro justamente es una chica millennial que es periodista y que está viviendo en esta ansiedad tecnológica, que no sabe si le va a sustituir un algoritmo. Pero yo creo que lo que tenemos que evitar es un nuevo sálvese quien pueda, un autocuidado de ¿no? Y que ahora nos venden, e ir a que los poderes públicos se ocupen de hacer transiciones justas y ordenadas para que las podamos absorber. Lucía Velasco, muchísimas gracias por acercarte a los estudios de Radio Madrid y por
asomarnos los algoritmos o a hacernos que nos asomemos nosotros al futuro que ya está aquí en realidad. Eso es. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias. Santiago, un beso y feliz Muy año. Bien. Igualmente, a salir bien y a entrar mejor. Eso. Bueno, de acuerdo. Hasta luego. Hasta buenas tardes, la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego.